No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Me ayudarías mucho a llegar a más dispositivos. Muchas gracias. Muy buenas noches a toda la comunidad. Llevábamos semanas planeando un viaje a la playa. Papá siempre tenía trabajo y en los días libres decía que quería descansar. Era comprensivo, pero de ese modo aplazábamos una y otra vez el viaje, hasta que llegó el Día del Padre. En una cena nos dijo que por fin tendríamos la oportunidad de ir, y sería en esa ocasión un buen regalo para él. Me entusiasmé tanto con la confirmación del viaje que le dije a mi mejor amiga que viniera con nosotros. Ya se lo había mencionado a mis padres y no tenían problema con eso. Sabían que me gustaba ir con ella a todos lados. Me aburría cuando no era así. Además, quería que alguien me ayudara con Brandon, mi hermano menor. A veces era muy tremendo, pero con mi mejor amiga se sentía apenado y de un modo u otro se controlaba. Mi nombre es Fátima Arriaga y esta es mi anécdota. Llegó el día, alistamos todo y nos encaminamos hacia la casa de Sandra, mi mejor amiga. Sabía que cautivaría a muchos en la playa. Tenía un cuerpo de gimnasio, muy trabajado y tonificado. A menudo me insistía en que fuera con ella, pero la pereza me lo impedía. No era para nada constante, y entonces no vi la necesidad de ir si no me iba a comprometer como lo hacía ella. La recogimos, y en menos tiempo de lo que pensamos llegamos a la playa. No estaba ni tan vacía ni tan llena, sino como me gustaba. Por la fecha especial, creí que la cantidad de gente ahí sería mayor, pero no fue así. Estacionamos la camioneta y nos ubicamos con un toldo. Nos tardamos en ponernos nuestros trajes de baños, y en efecto, el cuerpo de Sandra parecía de revista. Brandon estaba más relajado de lo que habituaba, pero entonces comenzó a insistirle a mamá que lo acompañara para entrar al agua. A ella poco le gustaba eso, así que mi mejor amiga se ofreció a ir con él, y así lo hicieron. Yo me quedé bronceándome un poco. Amaba el calor de ese lugar junto con la tranquilidad. Estando en casa, mi hermano menor molestaba mucho. Su energía era inagotable. En ese momento, llegó un grupo de gente que se asentó detrás de nosotros. Miré para ver de quiénes se trataban. Eran unos adolescentes en su mayoría y dos señoras de edad que los acompañaban. Ni siquiera traté de adivinar el parentesco. No le di importancia. La cosa es que poco después se levantaron y ocuparon los toldos al lado del nuestro. Uno de ellos se me quedó mirando y sonriendo, como si estuviese a punto de guiñarme un ojo, pero se detuvo al último momento. Solo le sonreí y volteé la mirada para luego decidir que quería acompañar a mi mejor amiga y mi hermano menor en el agua. Me aparté con ella mientras él jugaba por la orilla, y entonces algo raro pasó. En el costado de la playa había un sendero con gigantescas rocas que se adentraban al agua. La gente aprovechaba la vista para subir y tomarse fotos, o simplemente sentarse. La cosa es que comencé a ver a un niño idéntico a mi hermano, con el mismo short y todo. Se lo comenté a mi mejor amiga, y ambas estuvimos de acuerdo en que era igualito, pero no podía ser él.
Lo veíamos a pocos metros de nosotras. Pronto ese niño comenzó a mirarnos fijamente y de ahí no se movía. Pasó una media hora y su mirada no cambiaba. Eso me estaba poniendo algo nerviosa. Pero Sandra me decía que no le prestara atención. Después de todo, solo era un niño. No representaba ningún problema. Decidí que quería comer algo de golosinas y entonces me salí del agua, jalándolos a ellos dos. A papá se le había olvidado bajar esas cosas de la camioneta, así que fui yo misma a buscarlas. Una vez que las tenía en mis manos, ya cerrando las puertas y todo, me encontré con Brandon, quien casi me mata de un susto. No lo vi llegar. Le dije que se dejara de bromas, pero sí me eché a reír porque me sentí como tonta al asustarme. Fue entonces cuando noté que estaba completamente seco, hasta su cabello. 2 minutos atrás se encontraba dentro del agua. No era posible que no tuviera ni una sola gota en su cuerpo, pero así era. Le dije que volviéramos al toldo con nuestros padres, y se negó con la cabeza. Se fue corriendo hacia el sendero de rocas y se perdió de mi vista. Corrí inmediatamente para donde mis padres, pero me llevé una sorpresa inmensa. Brandon estaba con ellos, secando su cuerpo mojado con la toalla. No tenía sentido. Acababa de verlo segundos atrás. Solo pude pensar en aquel niño que era idéntico a él. Esa debía ser la única explicación a todo. Los adolescentes al lado de nosotros se reían mientras me miraban, y entonces sentí que alguien me estaba jugando una broma de mal gusto. Decidí ignorar todo. Poco después, fueron mis padres los que entraron al agua y decidieron hacerlo con Brandon. Ojalá alguien me hubiera advertido de lo que pasaría después. La gente comenzó a aglomerarse de repente en dirección al agua. Mi mejor amiga y yo nos miramos las caras, pensando lo peor, así que corrimos también. Vi a mi madre recibiendo ayuda de los salvavidas, mientras gritaba el nombre de mi padre y mi hermano. Llegué hasta ella y me dijo que algo los había arrastrado hacia el fondo del agua y no volvieron a subir. Varias personas se lanzaban en su rescate y lograron encontrar a Brandon, quien despertó vomitando agua poco después de que lo acostaron sobre la arena. El cuerpo de mi padre apareció varias horas después, sin vida. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Recuerdo que antes de irnos de la playa, fuimos a un hospital con Brandon. Vi a aquellos adolescentes reírse y despedirse de mí agitando sus manos, con una sonrisa burlona pegada en sus rostros. Nunca supe lo que pasó. Mi hermano menor no tuvo secuelas, pero cuando los meses pasaron, comencé a notar que no era el mismo. A veces tenía conductas muy agresivas y de la nada decía que ese cuerpo no le gustaba. Al principio creí que imitaba alguna película, pero en el fondo tenía el presentimiento de que ese de ahí no era mi hermano menor y que el verdadero se había ahogado junto con mi padre. Para el Día del Padre, mi madre y yo acostumbrábamos a darle siempre una sorpresa de la que nunca sospechara. A veces comprábamos boletos de avión para irnos de viaje sin que se diera cuenta, solo cuando el día llegara. En esa ocasión, mientras planeábamos qué darle de regalo,
Recordamos que se había pasado todo el mes diciendo que quería ir al pueblo donde nació para visitar a la abuela y mis tíos. Mi madre lo dudó al principio. Esa gente no le caía para nada bien, pero luego pensó en mi padre y decidió que compraríamos los boletos de autobús para ir un día antes del Día del Padre. Le dimos la noticia del viaje y se emocionó más de lo que imaginamos. La cosa es que mamá seguía sin estar segura de querer ir. En una ocasión me dijo que lo mejor era que fuéramos solo mi padre y yo. Pero la convencí y le quité esa idea de la cabeza. Le preguntaba por qué no quería ir y me decía que aquella casa le traía muy malos recuerdos, que prefería no revivir. Se negó a contarme sobre eso y desistí de la idea de saber cuando me dijo que iría de todos modos. No le dimos más vueltas al asunto. Llegó el momento de irnos y así lo hicimos. Mi madre nunca demostró entusiasmo en querer ir, mucho menos en llegar, pero mi padre sí. Me sorprendía cómo ignoraba la mala cara de mi madre. Hasta llegué a pensar que él debía saber por qué ella se encontraba así. Pero me negué a seguir indagando. Solo quería que mi padre disfrutara, y tal vez después preguntaría un poco. Llegamos al pueblo, y mis tíos nos esperaron para llevarnos a casa de la abuela en moto. Ella se emocionó tanto al vernos, incluso con mi madre, aunque siguiera de mal genio. Después de la cena nos acostamos a dormir. Me dieron un cuarto para mí sola, y eso me agradaba. La cosa es que la noche no fue tan tranquila como pensé. Debían ser las 2 de la madrugada más o menos. Desperté porque mi cama se estaba entremeciendo ligeramente, como si alguien lo hiciera a modo de broma. Pensé en que debía ser alguno de mis primos, así que me quité la sábana de encima e indagué, pero ahí conmigo no había nadie. No comprendía lo que pasaba. El viento era incapaz de mover de esa manera la madera y el colchón. Simplemente era imposible. Pensé que podía ser mi imaginación, así que me volví a acostar y traté de caer dormida de nuevo. Aunque, pues no pude. Llegó un momento en el que abrí los ojos y noté que al lado de la cama estaba un niño de pie, observándome fijamente. Me eché para atrás de golpe, solamente un grito ahogado. Ni siquiera escuché sus pasos al entrar. Le pregunté su nombre, pero no me respondió. Luego le pregunté si era él el que movía la cama, pero de nuevo guardó silencio. Cuando traté de incorporarme, algo invisible ante mis ojos me golpeó en el pecho y me estrelló contra el colchón. Cuando salí del aturdimiento regresé la vista al niño, pero este ya no estaba ahí. Ni siquiera vi el momento en el que abrió la puerta. Las ventanas tenían rejas, por eso las descarté de inmediato. De nuevo traté de incorporarme, pero esa vez sí lo logré. Salí rápidamente de la habitación. Por ahí no se veía a nadie. No quise despertar a mis padres, así que volví a la cama y me acosté, pensando en todo eso que acababa de suceder. No tenía idea de quién era ese niño o lo que fuera que me golpeó el pecho. Al día siguiente se lo comenté a mi madre. Me preguntó cómo era el niño, a lo cual se lo describí. Soltó el llanto cuando ni siquiera había terminado de hablar. Me dio a entender que lo conocía, pero no sabía por qué soltaba esas lágrimas. Me confesó que ese pequeño ya no estaba entre los vivos, y entonces se fue al cuarto a llorar. Ya iba detrás de ella,
pero mi padre me estaba llamando para que conociera a unos amigos. Si me negaba, iba a sospechar, así que no tuve otra opción más que ir con él. Por la tarde, mi abuela comenzó a mostrarme los cuadros de todos los miembros de la familia, los que seguían vivos y los que ya no estaban ahí con nosotros. En ese momento vi que de la caja sacó el retrato de un hombre, pero no me dijo nada. Solo lo miró y lo volvió a meter sin decir una sola palabra. Le pregunté quién era y me respondió que alguien muy malo, y no habló más. Le pregunté a mis tíos, pero estos también se negaron a decirme nada. Dejé de indagar y entonces me puse a hablar con mis primos sobre esto y aquello. Por la noche, papá se embriagó y a eso de las 12 nos fuimos a acostar. No sabía que de nuevo tendría una visita inesperada. Desperté a las 3 de la madrugada y a mi lado estaba aquel hombre, el del retrato que nadie me quería hablar. Tenía una vestimenta de granjero, con un líquido que goteaba sus manos y unos papeles doblados en su mano derecha. Le pregunté qué quería, pero no respondía. Dejó los papeles en la cama y entonces me dio la espalda. Me sorprendí al ver que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si de humo se tratase. Fue impactante. Nunca en mi vida vi algo similar. Encendí la luz y revisé lo que dejó sobre el colchón. Era una foto del niño que vi la noche anterior, con una prueba de ADN que dio negativa con el nombre de mi padre. Los otros documentos decían que la madre de ese niño era mi madre, pero nada más. No sabía qué significaba todo eso. Al día siguiente encaré a mi madre y le exigí que me contara. Accedió. Tanto el pequeño como el señor estaban sin vida. Este último le quitó la vida al otro, ofreciendo su alma en un ritual de brujería. Al parecer, mi madre mantuvo relaciones con él siendo ya esposa de mi papá, y éste la descubrió. Jamás me enteré de cómo perdió la vida el hombre, pero ya me hacía una idea. Me reveló que era hermano de mi abuelo, tío de mi papá. A veces tengo noches en las que siento que nunca debí enterarme de que tuve un hermano mayor alguna vez, y que perdió la vida a manos de un familiar. Aquellos familiares que solo vi cuando era bebé, aparecían una vez al año, para un día especial, el Día del Padre. Mi padre era muy querido por su familia, pero se distanció de ellos desde que se casó con mi madre y se mudaron a la ciudad. Ni siquiera se presentaba en nuestra casa, ya que esos regalos se los mandaban por envíos. Ese Día del Padre, recuerdo que salimos a comer los tres en familia. Disfrutamos y por la tarde regresamos a casa. En recepción estaban 2 cajas que eran para mi padre. Ya mi mamá y yo sabíamos de qué se trataba. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala para ver qué le habían regalado ese año. Sandalias, zapatos, ropa, relojes, todo tipo de cosas. Mis abuelos, primos y tíos eran muy considerados con él, mucho más que conmigo. Abrimos todo, pero al final encontramos una pequeña caja roja sin nombre. Solo decía que era para papá, pero no quién la enviaba. Se nos hizo raro, así que la abrimos. Era un adorno de vidrio, una miniatura de lo que parecían niños con alas. A mi mamá y a mí nos pareció lo peor para usarlo de decoración, pero papá pensaba todo lo contrario.
así que lo puso en la mesita de vidrio que estaba entre los muebles. Dijo que no quería que la quitaran de ahí, y así quedó decretado. A partir de ese momento, todo cambió. Esa misma noche, salí a tomar agua. Las cosas estaban aparentemente normal, pero al regresar de la cocina, miré hacia la sala y observé que en los muebles había un hombre sentado, vestido completamente de negro. Por la oscuridad solo pude ver su silueta, totalmente oscuro, sin capacidad de reconocer o detallar su rostro. En sus manos sostenía aquel adorno que le regalaron a papá. Lo alcanzaba y lo miraba como si de un coleccionista se tratase. No me di cuenta lo descuidada que fui y dejé escuchar uno de mis pasos. El hombre inmediatamente volteó a verme y sentí cómo el terror me paralizaba las piernas. Quedé sin habla, ni siquiera me daba para salir corriendo. La silueta se puso de pie y comenzó a correr hacia mí. Involuntariamente caí de rodillas y me desmayé. Mi padre me despertó por la mañana, completamente sana y sin ninguna herida. Le conté lo que pasó y me dijo que debía haberlo alucinado todo. Me ayudó a llegar a mi habitación y me quedé nuevamente dormida. Desperté al mediodía. Me senté en la sala y miré detalladamente ese adorno que le regalaron a mi padre. Tenía la certeza de que a aquel hombre no lo había imaginado. Eso fue real. Pero no se lo iba a discutir a mi padre, de ninguna manera. Podría pensar que me estaba volviendo loca, y ese lujo no me lo podía dar. La cosa es que no solo me pasó a mí. 3 noches después, me despertó por la madrugada un grito muy fuerte proveniente de la sala. Era mi madre. Salí y corrí al mismo tiempo en que papá llegaba donde ella. La encontramos acostada boca arriba, con marcas de manos en su cuello, como si alguien la hubiese estado ahorcando. La ayudamos a sentarse en los muebles mientras papá nos ordenó quedarnos ahí. Iba a revisar por toda la casa para encontrar quién le hizo eso. En sus manos sostenía un arma firmemente. Estaba dispuesto a atrapar al responsable. Me quedé ahí con mi mamá y me dijo que al responsable de hacerle eso a ella no lo íbamos a encontrar. Me explicó lo que vio y me sorprendí, porque sucedió con ella tal y como pasó conmigo, solo que la silueta de la que me hablaba sí le hizo daño y a mí no. Mi padre regresó poco después. Dijo que todas las puertas y ventanas estaban cerradas y dentro de la casa no había nadie. Mamá le explicó todo a mi padre y esta vez sí le creyó en vista de que sucedió conmigo lo anterior. Y esas marcas en su cuello eran una prueba verídica de que no mentía. Le comenté a mi padre sobre la intranquilidad que tenía con ese adorno que le regalaron, así que lo botó a la basura. 2 días después, al mediodía lo volvimos a encontrar en la mesa entre los muebles, como si nada. Nadie sabía lo que pasaba, y entonces acudimos a un sacerdote. Se lo llevó, pero poco después reapareció en el mismo lugar. Esos episodios no se detenían, así que tuvimos que acudir con un brujo. El hombre llegó a nuestra casa y analizó el objeto. Aseguró que la única manera de liberarnos de ese era regalándoselo a alguien más de forma anónima. Mis padres se encargaron de mandarlo por paquetería sin decirme nada. De ese modo, los episodios paranormales llegaron a su fin. Pero alguien más debía estar lidiando con todo eso. Lo sabía, pero era mejor no pensarlo.